Emma siempre estaba ahí. No importaba la ocasión, ella encontraba la forma de coincidir con Daniel. Si él mencionaba que iría a estudiar a la biblioteca, ella casualmente también necesitaba hacerlo. Si él iba a una cafetería con amigos, Emma descubría que era el mejor lugar para sentarse a leer. Si había una fiesta y sabía que él estaría, ella encontraba una excusa para asistir. No era acoso. No era obsesión. Era amor. O al menos, eso creía. Porque Daniel le gustaba desde hacía años. Y aunque nunca le había dado señales claras de que sentía lo mismo, tampoco la rechazaba. Eso era suficiente para Emma. O eso pensaba. Hasta el día en que todo cambió. Emma. Ven rápido, Daniel está aquí. Su mejor amiga, Valeria, la llamó con entusiasmo desde la mesa de la cafetería universitaria. Emma ya lo había visto. Daniel estaba con su grupo de amigos, riendo, relajado, con esa sonrisa despreocupada que hacía que su estómago se revolviera. Siempre soñaba con el día en que él la viera diferente. En que se diera cuenta de que ella era la persona perfecta para él. Deberías ir a saludarlo, sugirió Valeria con una sonrisa cómplice. Emma se armó de valor. Respiró hondo, se alisó la blusa y caminó hacia la mesa de Daniel. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, escuchó su nombre. Y lo que oyó hizo que el mundo se detuviera. ¿Emma? Rió uno de los amigos de Daniel. ¿Todavía sigue detrás de ti? Dios, sí, contestó otro. Es un chiste, ¿no? Emma sintió un nudo en el estómago. Pero lo que realmente la destruyó fue la respuesta de Daniel. Porque él no la defendió. No cambió de tema. No les dijo que estaban siendo crueles. Solo se encogió de hombros y sonrió. No sé, creo que le gusta sufrir. Risas. Burlas. Emma sintió como se le rompía el corazón en 1000 pedazos. Porque ella había creído que él era especial. Que algún día, él la vería como algo más que una simple conocida. Pero ahora entendía la verdad. Nunca lo haría. Y lo peor. Era que ella misma se había convertido en su propia humillación. Emma no se quedó a escuchar más. Se dio la vuelta, ignorando la mirada confundida de Valeria, y salió de la cafetería con pasos firmes. Y en ese momento tomó una decisión. Nunca más. Nunca más lo seguiría. Nunca más buscaría su atención. Nunca más le daría el poder de hacerla sentir así. Daniel Salazar acababa de perder a la única persona que lo había admirado incondicionalmente. ¿Y ella? Estaba lista para empezar de nuevo. Emma desapareció. No literalmente, claro. Seguía en la universidad, seguía asistiendo a clases. Pero su versión anterior había muerto. La chica que buscaba cualquier excusa para acercarse a Daniel. La que fingía coincidencias para estar en su radar. La que se ilusionaba con lo imposible. Esa Emma ya no existía. Y lo primero que hizo fue deshacerse de todo lo que la ataba a su antigua vida. ¿Estás bien?, preguntó Valeria, extrañada. Llevaban años siendo amigas. Pero Valeria estaba demasiado cerca de Daniel y su grupo. Y Emma no quería nada que la conectara con ese pasado. Sí, respondió Emma con calma. Pero creo que ya no quiero seguir en esto. ¿En qué? Emma le sostuvo la mirada. En seguirlo. En esperarlo. En vivir como si él fuera lo único que importara. Valeria parpadeó. ¿Hablas de Daniel? Sí. Valeria sonrió nerviosa. Pero, siempre te ha gustado. Emma sonrió con frialdad. Exacto. Y fue mi peor error. Valeria se quedó en silencio. Emma entendió que, a partir de ese momento, su amistad no volvería a ser la misma. Pero no le dolió tanto como pensó. Porque era necesario. Era momento de empezar de cero. Emma cambió su rutina por completo. Dejó de ir a los lugares donde sabía que Daniel estaría. Se inscribió en nuevas actividades. Se enfocó en sus estudios como nunca antes. Y lo más importante. Comenzó a gustarle su propia compañía. Ya no necesitaba la validación de Daniel. Ya no esperaba verlo y que su corazón se acelerara.
ya no buscaba señales en cada mirada casual. Era libre. Y por primera vez en años, se sintió bien. Pero lo que no esperaba era que Daniel comenzara a notarlo. Oye, ¿alguien ha visto a Emma últimamente? Su pregunta sorprendió a su grupo de amigos. ¿Emma? Uno de ellos se rió. ¿La que siempre te perseguía? Daniel frunció el ceño. Sí, ella. No sé, ahora casi ni se le ve. Sí, agregó otro. Antes era como tu sombra. Daniel se sintió extraño. Antes, Emma siempre estaba ahí. Si la necesitaba, la encontraba sin esfuerzo. Si quería compañía, ella nunca decía que no. Pero ahora, era como si hubiera desaparecido de su mundo. Y por alguna razón, eso no le gustó. Va, ¿qué más da?, dijo un amigo, encogiéndose de hombros. Mejor para ti, ¿no? Daniel no respondió. Porque, aunque no lo quería admitir, extrañaba tenerla cerca. El silencio era su nueva compañía. Emma lo había notado en los últimos días. Antes, su vida universitaria giraba alrededor de Daniel, las cafeterías donde él iba, las reuniones donde él estaba, las conversaciones en las que esperaba que por fin la viera de otra manera. Pero ahora, todo eso se había desvanecido. Ya no se preocupaba por coincidir con él. Ya no se vestía esperando que la notara. Ya no sentía la necesidad de buscarlo. Y aunque dolía admitirlo, por primera vez en años, se sentía ligera. Libre. Así que decidió llenar el vacío con algo más. Y ese, algo más, resultó ser un tutor universitario que cambiaría su vida. Emma siempre había sido buena estudiante. Pero con su nueva determinación de enfocarse en su futuro, decidió inscribirse en tutorías para mejorar aún más. No esperaba gran cosa. Solo alguien que la ayudara con ciertos temas y que la dejara en paz. Pero cuando entró al aula designada y vio al tutor, su cerebro se quedó en blanco. Porque Alex Carter no era el típico tutor. Alto. Elegante. Ojos gris acero. Con una presencia que llenaba la habitación sin siquiera intentarlo. Emma parpadeó 2 veces. Definitivamente no esperaba esto. Toma asiento, dijo Alex, con voz tranquila pero firme. Emma se sentó, todavía sorprendida. No porque fuera atractivo, aunque lo era. Sino porque había algo en su mirada que la hacía sentirse incómoda. No de mala manera. Pero él la veía. No como Daniel, que la ignoraba a menos que fuera conveniente. No como sus antiguos amigos, que la veían como una sombra. Alex la miraba con una intensidad que no entendía. Emma, ¿cierto? Preguntó, revisando su lista. Ella asintió. Bien. Vamos a empezar. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Emma se concentró en algo que no era su antigua obsesión. ¿Qué dijiste?, preguntó, confundido. Que Emma se inscribió en tutorías, respondió Valeria. Y al parecer, se lleva bien con su tutor. Daniel frunció el ceño. ¿Desde cuándo Emma necesita tutorías? Valeria se encogió de hombros. Desde que dejó de perder el tiempo detrás de ti. El comentario lo descolocó. Porque sí, sabía que Emma lo había dejado en paz. Sabía que ya no lo seguía. Sabía que su vida ya no giraba alrededor de él. Y aunque no lo quería admitir, le molestaba. Pero lo que realmente lo irritó fue lo que Valeria dijo después. Y según lo que escuché, su tutor es bastante atractivo. Daniel sintió algo que no esperaba sentir. Un pequeño pinchazo de incomodidad. ¿Emma? ¿Con otra persona? Era ridículo. Pero por primera vez en años, se sintió inquieto. Y no entendía por qué. Emma no estaba acostumbrada a esto. A que un hombre la mirara de frente, sin burla en los ojos. A que alguien realmente la escuchara cuando hablaba. A no sentir que tenía que luchar por la mínima migaja de atención. Pero Alex Carter no era como Daniel. Y eso la desconcertaba. Tu análisis es bueno, pero puedes profundizar más en la estructura del argumento, dijo Alex, deslizándole su ensayo corregido. Emma tomó el papel con cautela. Sus correcciones eran precisas, claras,
sin arrogancia ni condescendencia. Algo completamente nuevo para ella. ¿Siempre eres así con tus alumnos?, preguntó en broma. Alex alzó una ceja. ¿Profesional? Sí. Emma sonrió levemente. Digo, directo. Alex la miró con curiosidad. ¿Preferirías que endulzara mis palabras? Emma negó con la cabeza. No. Prefiero que me hablen con la verdad. Alex le sostuvo la mirada por un segundo más del necesario. Entonces, estás en el lugar correcto. Y por alguna razón, ese simple comentario le revolvió el estómago. Porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hacía sentir que estaba justo donde debía estar. Después de la sesión, Emma se quedó organizando sus cosas cuando Alex la sorprendió con una pregunta. Emma, ¿puedo preguntarte algo? Ella levantó la vista, extrañada. Sí, claro. Alex hizo una pausa, como si estuviera eligiendo bien sus palabras. Hace unas semanas, escuché a unos compañeros tuyos hablando de ti. Emma sintió que su estómago se encogía. Ah, ¿sí? ¿Qué decían? Que, antes solías seguir a un tipo todo el tiempo. Emma se quedó inmóvil. Sabía que su antigua reputación no desaparecía de la noche a la mañana. Pero escucharlo de los labios de Alex, le dolió más de lo que esperaba. Lo hice, admitió, con un nudo en la garganta. Perdí demasiado tiempo detrás de alguien que nunca me tomó en serio. Alex no pareció sorprendido por su respuesta. Pero lo que dijo a continuación la dejó sin palabras. Él fue un idiota. Emma parpadeó. ¿Qué? Alex se inclinó ligeramente hacia ella, con expresión seria. Si alguien tiene que perseguir a otra persona por tanto tiempo sin ser correspondido, el problema no es el que persigue. Es el que nunca se detiene a mirar. Emma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque nadie jamás le había dicho eso. Siempre pensó que el problema era ella. Que si intentaba un poco más, que si esperaba lo suficiente, que si cambiaba algo en sí misma. Daniel la vería. Pero ahora, por primera vez, se preguntó si alguna vez valió la pena que la viera. Y cuando Alex sonrió apenas, antes de recoger sus cosas, se dio cuenta de algo aún peor. Ese extraño calor en su pecho no tenía nada que ver con Daniel. Y eso la aterraba. ¿Emma está con Carter otra vez?, preguntó Daniel, con el ceño fruncido. Valeria asintió, tomando un sorbo de su café. Sí, ya es costumbre. ¿Se llevan bien? Daniel no respondió de inmediato. Porque, en el fondo, no le gustaba la idea. Emma siempre había estado ahí. Siempre disponible. Siempre buscándolo. Siempre siendo la chica que no podía imaginar con nadie más. Pero ahora. Ahora otra persona ocupaba su tiempo. Y por primera vez en su vida, Daniel se preguntó si la había perdido sin siquiera darse cuenta. Daniel no estaba acostumbrado a esto. A ver a Emma sin que ella lo estuviera viendo a él. Durante años, siempre que levantaba la vista, ella estaba ahí. Buscando su atención. Esperando su mirada. Sonriéndole con una paciencia inagotable. Pero ahora. Ahora Emma no lo miraba en absoluto. Y Daniel odiaba lo mucho que eso le molestaba. La vio en la biblioteca. Pero esta vez, no estaba ahí por él. Emma estaba sentada junto a Alex Carter. Daniel no lo conocía bien, pero sabía quién era. Un tutor brillante. Un tipo respetado por profesores y alumnos. Y, aparentemente, la nueva compañía de Emma. Daniel se detuvo a observar. Ellos reían. Conversaban con facilidad. Y lo que más lo irritó fue lo que vio en Emma. Era diferente. Ya no tenía la mirada insegura de antes. Ya no estaba tratando de impresionar a nadie. Se veía feliz. Sin él. Daniel sintió un nudo extraño en el pecho. Y por primera vez, se preguntó si había cometido un error. Días después, Daniel hizo algo que jamás había hecho antes. Oye, Emma. Ella levantó la vista de su libro. Y por un momento, Daniel sintió que todo volvería a la normalidad. Que ella sonreiría como siempre. Que su voz tendría ese tono ilusionado. Que todo seguiría igual.
Pero Emma no sonrió. Ni siquiera se veía sorprendida. Se veía indiferente. ¿Necesitas algo?, preguntó, con tono neutral. Daniel parpadeó. Solo quería saber cómo estabas. Emma ladeó la cabeza. Estoy bien. Nada más. Ninguna pregunta de vuelta. Ninguna intención de alargar la conversación. Y por primera vez en su vida, Daniel sintió lo que Emma había sentido durante años. Ser ignorado. ¿Y cómo te sientes con todo esto?, preguntó Alex, mientras caminaban juntos después de clases. Emma suspiró. Extraño. Pero, bien. Alex sonrió levemente. Me alegra oírlo. Emma lo miró de reojo. ¿Por qué sientes tanto interés en mi historia? Alex se detuvo un momento antes de responder. ¿Por qué te ves como alguien que finalmente está aprendiendo a quererse a sí misma? Emma sintió ese maldito calor en el pecho otra vez. Porque con Daniel siempre se sintió insuficiente. Pero con Alex, por primera vez, sentía que era suficiente tal como era. Y eso era más aterrador que cualquier enamoramiento pasado. Daniel nunca había pensado en perder a Emma. Porque ella siempre estaba ahí. Siempre disponible. Siempre sonriendo. Siempre esperándolo. Pero ahora, por primera vez, ella no lo estaba. Y él no sabía cómo lidiar con eso. Lo intentó en la cafetería. Donde antes ella siempre aparecía, casualmente, cuando él estaba ahí. Pero no estaba. Lo intentó en la biblioteca. Donde solía sentarse cerca, fingiendo leer mientras lo miraba con disimulo. Pero no estaba. Lo intentó en las reuniones con amigos. Donde siempre se quedaba a su lado, esperando ser parte de la conversación. Pero no estaba. Era como si, de un día para otro, Emma hubiera desaparecido de su mundo. Y lo peor era que, hasta ese momento, nunca se había dado cuenta de cuánto dependía de ella. La vio en el campus. Pero no estaba sola. Emma caminaba con Alex Carter. Y lo que más le molestó fue su expresión. Se veía feliz. Conversaban con facilidad, riendo por algo que él no podía escuchar. Daniel sintió un nudo extraño en el pecho. Porque esa risa, antes era para él. Pero ahora, Emma ni siquiera lo notó cuando pasó a su lado. Como si él ya no existiera. Días después, Daniel decidió hacer algo que nunca había hecho. Fue él quien la buscó. Oye, Emma. Ella se giró, sorprendida. Pero su rostro no mostró emoción. No mostró nerviosismo. Ni siquiera mostró interés. Solo indiferencia. ¿Sí? Daniel se sintió incómodo. Hace tiempo que no hablamos. Emma ladeó la cabeza. Sí. Y ya. Nada más. Ninguna señal de que quería seguir la conversación. Ninguna pregunta de vuelta. Daniel se humedeció los labios. Te ves diferente. Emma esbozó una sonrisa leve. Pero no era dulce. No era ilusionada. Era como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Porque lo soy. Daniel no supo qué responder. Porque por primera vez, Emma no le pertenecía. Y esa idea le incomodó más de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Te dijo qué?, preguntó Alex, mientras revisaban apuntes juntos. Que me veía diferente, respondió Emma, rodando los ojos. Alex sonrió con diversión. Lo típico. Cuando alguien deja de perseguirte, de repente te das cuenta de su valor. Emma lo miró con curiosidad. ¿Hablas por experiencia? Alex se encogió de hombros. He visto casos como el tuyo muchas veces. Personas que creen que pueden ignorar a alguien hasta que se les escapa de las manos. Emma suspiró. Lo peor es que antes, eso me hubiera hecho feliz. Alex cerró su cuaderno y la observó con atención. ¿Y ahora? Emma sonrió con tranquilidad. Ahora no me importa. Y lo mejor de todo. Era que lo decía en serio. Emma pensó que su historia con Daniel había terminado. Había dejado de seguirlo. Había dejado de esperarlo. Había dejado de sentir esa ansiedad constante por su atención. Pero él parecía no haber recibido el mensaje. Porque,
Últimamente, no dejaba de buscarla. Primero con miradas. Después con intentos de conversación. Y ahora, con algo que nunca había esperado. Un mensaje. ¿Podemos hablar? Emma se quedó mirando la pantalla de su teléfono. Y por primera vez, en vez de emocionarse, se sintió molesta. Porque durante años habría dado cualquier cosa por ese mensaje. Pero ahora. Ahora era demasiado tarde. Emma no respondió. Borró el mensaje. Bloqueó el número. Y siguió con su día. Porque Daniel había tenido todas las oportunidades del mundo. Y las había desperdiciado. Más tarde, mientras salía de la biblioteca, una figura familiar la estaba esperando. Alex Carter. Apoyado contra la pared, con un libro en la mano, como si estuviera allí por casualidad. Emma sabía que no era casualidad. ¿Me está siguiendo, profesor Carter? Bromeó, acercándose a él. Alex sonrió levemente. Tú y yo sabemos que no necesito seguirte para verte. Emma levantó una ceja. ¿Eso es un halago o una advertencia? Alex cerró su libro y la miró con calma. Eso es una confesión. Emma sintió que su respiración se detenía por un instante. ¿Una confesión? Alex se acercó apenas un paso. No invasivo. No presionándola. Pero lo suficiente para que ella sintiera el cambio en el aire. Emma, me gusta la persona en la que te estás convirtiendo. Emma sintió una punzada en el pecho. Porque esa era la diferencia entre Alex y Daniel. Daniel solo la estaba notando ahora que ya no lo perseguía. Pero Alex. Alex la había visto desde el principio. Emma no supo qué decir. No porque no sintiera nada. Sino porque sentía demasiado. Y después de años de correr detrás de alguien que nunca la quiso, el miedo a equivocarse otra vez la paralizaba. Alex notó su silencio. Y en vez de insistir, solo le dedicó una sonrisa tranquila. No tienes que responder ahora. Emma tragó saliva. ¿Por qué eres tan paciente? Alex la miró fijamente. Porque vales la espera. Emma sintió que algo en su interior se rompía. No de dolor. Sino de alivio. Porque, por primera vez, alguien la estaba esperando a ella. Emma no sabía qué hacer con esto. Con Alex. Con lo que le había dicho. Con la forma en que su corazón latía como loco cada vez que lo recordaba. Porque esto no era como con Daniel. No era ella persiguiéndolo. No era ella esperando una mínima señal. No era ella rogando por ser vista. Era él. Era Alex quien la veía. Y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Te he visto mucho con Carter últimamente. Emma levantó la vista y se encontró con Daniel. Otra vez. Desde que dejó de buscarlo, él parecía estar en todos lados. Y lo peor era que parecía que tenía algo que decirle. Emma cruzó los brazos. ¿Y? Daniel frunció el ceño, como si no esperara esa respuesta. Nada. Solo, no sabía que te gustaba ese tipo. Emma se rió suavemente. No porque fuera gracioso. Sino porque la ironía la golpeó de lleno. ¿Y qué más da, Daniel? ¿Desde cuándo te importa? Él no respondió de inmediato. Pero su expresión lo dijo todo. Ahora le importaba. Ahora que ella ya no lo esperaba. Ahora que otra persona le había mostrado su verdadero valor. Ahora, cuando ya era demasiado tarde. Emma negó con la cabeza. No hagas esto. Daniel la miró, confundido. ¿Hacer qué? Emma le sostuvo la mirada con firmeza. No intentes recuperar algo que nunca quisiste en primer lugar. Daniel se quedó en silencio. Porque sabía que tenía razón. Y porque, por primera vez, Emma no era la que estaba esperando una respuesta. Era él. Y Emma no tenía intención de dársela. Esa noche, Emma no pudo dormir. Porque Daniel había sido su mundo durante tanto tiempo. Que ahora, al verlo del otro lado, sentía una mezcla extraña de emociones. No era amor. No era venganza. Era indiferencia. Y eso, más que cualquier otra cosa, le confirmó que estaba lista. Lista para avanzar.
Lista para algo nuevo. Lista para Alex. Emma no se arrepentía de haber dejado a Daniel atrás. Pero enfrentarse a algo nuevo, eso era diferente. Porque con Daniel, todo fue una ilusión. Pero con Alex, todo era real. Y esa realidad le daba miedo. La tarde estaba fresca cuando Emma llegó al aula de tutoría. Alex estaba allí, como siempre. Pero esta vez, su mirada era diferente. Menos profesional. Más personal. Más expectante. Emma se aclaró la garganta. Necesito preguntarte algo. Alex cerró su libro lentamente. Adelante. Emma lo miró, sintiendo el peso de su propia pregunta. Si yo no hubiera cambiado, si siguiera persiguiendo a Daniel, ¿aún te habría interesado? Alex la miró fijamente, como si supiera que esta respuesta lo definiría todo. Sí, respondió sin dudar. Porque siempre fuiste más que eso. Emma sintió un nudo en el estómago. Porque con Daniel, siempre sintió que tenía que cambiar para ser digna de él. Pero con Alex. Él la había visto desde el principio. Sin necesidad de que ella corriera detrás de nadie. Alex, Emma tragó saliva. Tengo miedo. Alex la observó con una leve sonrisa. Lo sé. Emma desvió la mirada. No quiero equivocarme otra vez. Él se acercó un paso. No lo harás. Emma levantó la vista, encontrando sus ojos grises. Y entendió que él no tenía ninguna prisa. Que la esperaría. Que no la obligaría a nada. Y que, por primera vez, ella tenía el control. Así que, respirando hondo, tomó su decisión. Y lo besó. El beso no fue como los que imaginó con Daniel. No era algo idealizado. No era una fantasía que nunca se cumpliría. No era una ilusión que la dejaría esperando más. Era real. Era seguro. Y lo más importante. Era mutuo. Cuando Emma y Alex se separaron, ella lo miró fijamente. Buscando señales de arrepentimiento. De duda. De que quizás esto había sido un error. Pero lo único que encontró fue calma. Porque Alex nunca fue alguien que jugara con los sentimientos de los demás. Y Emma, por primera vez, se permitió creerlo. ¿Te arrepientes? Preguntó ella, casi en un susurro. Alex sonrió suavemente. ¿De qué? Emma suspiró con alivio. Porque tampoco ella se arrepentía. Él la vio. La vio sonriendo mientras hablaba con Alex. La vio reír sin esfuerzo. Y lo entendió. Emma ya no era la chica que lo esperaba. Ya no era su sombra. Ya no lo veía con esa mirada esperanzada que le daba tanto poder sobre ella. Porque Emma había dejado de perseguirlo. Y por primera vez, Daniel sintió lo que ella sintió durante años. El vacío de no ser visto. Pero ahora, ya era demasiado tarde. ¿En qué piensas? Preguntó Alex, mientras caminaban juntos. Emma sonrió. En que nunca imaginé que terminaría aquí. Alex arqueó una ceja. ¿Conmigo? Emma rió suavemente. No. Siendo feliz sin esperar a nadie. Alex se detuvo por un momento y la miró con seriedad. Entonces quédate con esto, Emma. El amor no se trata de correr detrás de alguien. Le tomó la mano con suavidad. Sino de encontrar a quien camine a tu lado. Emma sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué había pasado tanto tiempo corriendo? Que jamás imaginó lo bien que se sentía caminar junto a alguien. Y con eso, Emma finalmente dejó su historia con Daniel atrás. Porque ahora había encontrado su propio camino.